días, hermanos, ¿cómo están? Sé que los que han estado leyendo el Apocalipsis habrán ya leído entre 12 y 15 capítulos. ¿Quiénes lo han hecho? Vamos a ver quiénes ya se unieron a la lectura del Apocalipsis. ¿O todavía les da miedo? ¿Todavía no lo entienden del todo? ¿Cuál es la razón? Pero ese fue uno de los retos que yo les lancé cuando iniciamos esta serie de pláticas. Hoy es la cuarta plática. Hablamos en la primera plática acerca de que Jesús tiene el control absoluto de todo, incluyendo el control sobre la muerte, incluyendo el control sobre la sepultura. Él tiene el control absoluto de todo, inclusive del futuro, que es lo que a muchos les preocupa. El segundo sermón hablamos acerca de que nadie en los cielos duerme. Hablamos que esa es la primera resurrección. Y hace 8 días hablamos que la iglesia no va a ser raptada con el propósito de sufrir. Por el contrario, tiene un propósito aquí en la tierra y lo cumplirá hasta el fin de los tiempos. Hoy hablaremos de un tema que está relacionado, yo le puse el fin del mal, porque está relacionado con un personaje que la verdad no es digno de mencionarlo mucho. Yo siempre he estado en desacuerdo cuando se hace mucho énfasis en el diablo, en Satanás, porque creo que hay cosas mucho más importantes para hablar. Pero es necesario, estoy consciente que es necesario poderlas platicar con el pueblo de Dios, porque se ha sobredimensionado la figura del diablo. Y tampoco quiero caer en el error que habla el apóstol Judas de ser un atrevido y de hablar mal de él, porque dice que ni Miguel se atrevió a proferir alguna palabra contra él, sino que le dijo: el Señor te reprenda. Pero en el Apocalipsis se muestra el fin del mal, es decir, el fin del obrar de él, la limitación del poder de él. Y ese poder está condicionado por 2 cosas: 1, la voluntad de Dios, y 2, el poder que le ha otorgado a la iglesia, es decir, el poder que nos ha otorgado a ustedes y a mí. Pero hay otra razón por la que vamos a ver en el Apocalipsis por qué el diablo ya está derrotado. Si usted me acompaña a Apocalipsis capítulo 20, versículos 1 y 3, dice Juan: vi a un ángel que descendía del cielo y prendió al diablo y lo ató por 1000 años y puso sello encima de él para que no engañara más a las naciones hasta que se hayan cumplido los 1000 años. Después de estas cosas es necesario que él sea desatado por un poco de tiempo. Ese juego de palabras de 1000 años, atado, desatado por un poco de tiempo, les ha causado algunas ideas muy generalizadas de las que seguramente hemos escuchado, y tiene relación con el llamado milenio, en donde se supone que Cristo va a reinar literalmente 1000 años en la tierra. Sin embargo, la Escritura dice que el Señor ya reina. El Señor siempre ha reinado y el Señor reinará por siempre. No hace falta mostrar, como dicen las personas que defienden esta posición literal, que el Señor tendrá que reinar 1000 años para demostrar que cuando el diablo no está, las cosas cambian. Dios no tiene que demostrar absolutamente nada. Él es Dios, Él es el Todopoderoso. Y el Apocalipsis nos muestra a un diablo, la serpiente antigua, que es Satanás, eso es lo que dice el Apocalipsis, limitado en su obrar, en su poder, porque no es Dios. Cristo tiene el control absoluto, inclusive sobre el diablo.
Él reina por siempre. Y Juan vio, y eso lo vimos en el segundo domingo, los creyentes en el cielo reinan. Pablo dice que nosotros reinamos ya con Cristo. Ahora, ¿qué es eso de 1000 años? El Apocalipsis está lleno de símbolos numéricos y 1000 es también un símbolo numérico. No hay una razón para pensar que este 1000 es diferente al símbolo 7, al símbolo 12, a todos los símbolos numéricos que hay en el Apocalipsis. Porque les parece a los que interpretan literalmente 1000 años que esta es la excepción. ¿Y por qué tendría que ser la excepción? Bueno, usted dirá, ¿y por qué no? Pero yo quisiera complementar lo que dice el Apocalipsis con algunos pasajes de la Escritura que están relacionados con un hecho puntual, y es que el judío entendía y tenía dos, llamémosle tiempos, etapas temporales que les llamaba el siglo presente y el siglo venidero. Nosotros entendemos un siglo por 100 años. Pero ese siglo presente y ese siglo venidero para los judíos simple y sencillamente representaban dos etapas de tiempo. Lo que acá, y lo vamos a ver, lo que acá dice es de que el diablo ha sido atado por siempre, desatado brevemente, y luego vamos a ver que será atado totalmente y por toda una eternidad. Eso es lo que dice el Apocalipsis. No esperemos que eso suceda, es que ya es una realidad, pero ignorar esa verdad a los cristianos nos ha hecho sumamente daño, para no entender realmente el poder de Dios y entender lo limitado del poder del diablo. Apocalipsis capítulo 12, versículos 7, 8 al 11 nos muestra el origen que nos mueve en este contexto del cual estamos hablando. No es el origen del mal, no es el origen en este sentido de cuando algunos relacionan, por ejemplo, el capítulo 14 de Isaías o el 28 de Ezequiel diciendo, miren, es que en el Apocalipsis, en ese capítulo 12 nos muestra cómo el diablo fue echado de los cielos cuando se rebeló contra Dios. Pero curiosamente, ni en el capítulo 14 de Isaías, ni en el capítulo 28 de Ezequiel nos habla acerca de estos detalles que Juan está describiendo. La pregunta que yo les hago a estas personas que afirman, no, mire, es que ahí está el origen del diablo, es, en primer lugar, yo les digo, como una profecía que está refiriendo hacia cosas futuras, tiene que referirse a cosas pasadas. Y número dos, le digo, a ver, si este es el origen en el que el diablo fue echado de los cielos, ¿cómo entonces respondemos al hecho de que en el libro de Job dice que cuando los hijos de Dios se presentaron delante de Dios, iba también el mismo diablo? Hay algo que no está bien. Pero ponga atención a esta visión, porque dice, estalló una batalla en el cielo. Miguel, que es, en este caso, es ese ser angelical que representa a el general de los ejércitos de Dios, dice, Miguel y sus ángeles para luchar contra el dragón, es decir, contra el diablo, y luchó el dragón y sus ángeles, pero no prevaleció. Esa es una verdad primera que nos muestra la Escritura. El diablo no prevalece contra los ejércitos de Dios. Número 2 dice, ni fue hallado ya en el cielo lugar para ellos, es decir, ni para el dragón ni para su ejército. Fue arrojado, miren esta cosa interesante, y el calificativo que le da,
que le da el Apocalipsis al diablo. Fue arrojado, es decir, fue arrojado del cielo, fue echado del cielo el acusador de ellos. El diablo se presenta en otras porciones de la Escritura, así lo presenta, por ejemplo, Pablo, diciendo que el diablo es quien nos acusa. Pero Pablo ha dejado también bien claro una verdad, es que ni los ángeles ni ninguna otra cosa creada, incluyendo a los demonios, nos puede separar del amor de Cristo Jesús. No puede contra nosotros, porque Jesús es quien nos ha justificado. Pero Juan está recordando a los hermanos del primer siglo, y nos lo recuerda a nosotros. Miren, es que ya es un hecho, el diablo fue arrojado, aquel que acusaba a los hermanos. Y vean, esos hermanos, que son los del primer siglo, los de todos los siglos, incluyendo los que ya están en la presencia del Señor, incluyéndonos a nosotros, vean ustedes el potencial que tienen, el potencial que tenemos. Y dice, y ellos, es decir, los hermanos, le vencieron en virtud de la sangre del Cordero. Y la tercera verdad, el tercer principio que yo quiero compartir con ustedes, en el cual quisiera hacer énfasis, porque les decía, el diablo, el poder del diablo está limitado, uno, por la voluntad de Dios, dos, por el poder que le ha dado a la iglesia. Ahora usted pensará, la iglesia, pero quizás piensa muy en abstracto y quizás no se sitúa ahí. Pues vea, aquí usted puede situarse personalmente, individualmente, decir, usted, yo, hemos vencido al diablo en virtud de nuestra fe en Jesús. En la antigüedad existía la idea, por ejemplo, vemos en algunas escrituras, como claro, no son inspiradas, nunca se tomaron como inspiradas, pero por ejemplo aparece en el siglo III al siglo I antes de Cristo una escritura denominada el Pentateuco de Enoc. No es que lo haya escrito Enoc, pero por ejemplo recoge una visión antigua que se tenía, en la que los seres humanos estaban a expensas de la victoria que pudieran tener los ángeles sobre los demonios en los cielos, batallas campales en los cielos, y estaban preocupados a ver en qué momento los ángeles vencían a los demonios. Pero Juan les dice a los hermanos del primer siglo, y por supuesto que nos lo dice a nosotros, esa batalla está ganada. Primero, porque el diablo no prevalece contra las fuerzas de Dios. Y número dos, lo más importante para nosotros es que le hemos vencido en virtud de la sangre del Cordero, es decir, en virtud de nuestra fe en Jesús, en virtud de nuestra fe en el vencedor. Es una cosa diferente. Algunos hacen mapeos espirituales sobre qué fuerza demoníaca está operando. La verdad que el Apocalipsis nos dice, miren, no se preocupen, ustedes le han vencido, ¿cuál es el problema? Aún Pablo les tiene que recordar, por ejemplo, a los efesios, unos efesios tan supersticiosos, como tan grande era la superstición que había en Éfeso, que estaban preocupados porque de repente les pudieran haber hecho algún conjuro en el nombre a saber de quién, y eso les podría afectar. Pero Pablo dice que el nombre de Cristo es sobre todo nombre, no hay ningún problema. Y si bien pudiera existir, que de hecho lo hay, tenemos contienda, por eso se llama diablo, enemigo. Pablo les dice a los efesios, y nos recuerda a nosotros, que nos armemos de toda la vestidura de Dios con la cual podemos vencer al diablo. Pero Juan va más allá, el Apocalipsis va más allá, y dicen, ya es un hecho, nosotros le hemos vencido
por nuestra fe en Jesús. No es que nosotros seamos los topados, no es que nosotros tengamos o hayamos tenido esa capacidad. Simple y sencillamente el vencedor es Cristo Jesús. Y por eso en el Apocalipsis se presenta aquel que cabalga, que tiene las vestiduras manchadas de sangre, que le sigue los que están en el cielo. Y por supuesto, nosotros que nos uniremos con ellos, al final de los tiempos dice que les siguen, pero sus vestiduras estaban limpias, porque Él es el que ha vencido. Y nosotros somos vencedores en virtud de nuestra fe en Él. Miren una cosa interesante. Ahora, ¿qué relación tiene esto con lo que les he dicho? Miren, no es como dicen que esto es cuando echaron al diablo en el principio de los tiempos. Es que es una realidad que empezó cuando Juan anunció: el reino de los cielos se ha acercado. Pero Jesús dijo que Él era el reino, y el reino ya está entre nosotros. Y si los discípulos del Señor Jesús, la gente del tiempo del Señor Jesús, vieron someterse a los demonios, Jesús les dijo: es porque el reino de los cielos ciertamente ha llegado hasta ustedes. Hagamos relación con lo que el Señor dijo en Lucas capítulo 10 y algunos versículos que vamos a explorar. Este es el pasaje de la famosa misión de los 70. Así como en el capítulo 28 de Mateo o el capítulo 16 de Marcos, que se refieren a la comisión de la iglesia, en este capítulo 10 es la comisión en Lucas. El Señor Jesús comisiona a 70 o 72, como hablan versiones más antiguas. El 72, 70 o 72 tiene que ver con la universalidad. Es decir, aquí está representada la iglesia, simbólicamente es la iglesia. Y el Señor los mandó con autoridad. Y dice estos versículos 17 al 19: regresaron los 72 con gozo. Su versión probablemente diga 70. Regresaron los 72 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos someten en tu nombre. Lo más extraordinario en el testimonio de ellos no era precisamente que a través de ellos, por el poder que el Señor les había dado, pues las personas se sanaran. Lo más extraordinario no fue el poder impactante que pudieran tener sus palabras o su sermón. Lo más impactante para ellos no era precisamente los milagros y los prodigios que seguramente hicieron. Lo que más les llamaba la atención es que aún los demonios se sometían en su nombre. Llegaron con tal gozo, con tal euforia que le dijeron al Señor: Señor, hay una cosa impresionante, aún los demonios se someten en tu nombre. Por eso Juan dice en el Apocalipsis: y estos hermanos le han vencido en virtud de la sangre del Cordero. Pero yo me imagínese usted esa escena, que vienen los 72 gozosos, ¿verdad?, a dar reporte de lo que había sucedido, y el Señor Jesús, ya me imagino, con una sonrisa, Él les dice: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Eso tiene relación. Ya no hay más lugar en los cielos para el demonio. Yo lo veía y lo veía caer, dice, como un rayo. Y miren lo que él afirma. A ver, esa realidad que ustedes experimentaron se las voy a explicar de esta manera. Yo les doy potestad de hollar
literalmente del griego se podría decir de esta manera: andar por encima. Yo les doy la potestad de andar por encima de serpientes y escorpiones. Es decir, les doy la potestad de poner un sello encima de los demonios y el poder del enemigo, y nada les dañará. Por eso yo enfatizo: ¿a usted qué le importa si le tiran 7 limones con no sé qué, y le tiran un conjuro? ¿A quiénes creen eso? Los efesios lo creían. Hay cristianos que viven atemorizados de que de repente les han hecho algún hechizo. Yo les doy potestad, les dijo el Señor, después de que ellos habían experimentado esa realidad. Señor, aún los demonios nos sujetan en tu nombre. Yo vi al diablo caer del cielo como un rayo, y les digo una cosa: les doy el poder de pararse encima de los demonios, y el poder de él no les dañará. Por eso dice en Apocalipsis capítulo 12 versículo 10, la primera parte: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora han venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la soberanía de su ungido. Porque en esa práctica contra los demonios, en esa práctica de exorcismo, en esa práctica de arremeter contra los demonios, porque es una cosa interesante. Jesús dijo: aquí, yo levanto mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Es una acción de irrumpir las puertas del infierno. Es la acción de guerra, de arremeter contra una fortaleza. Pero la iglesia piensa o está preocupada en la arremetida de los demonios contra la iglesia. Pero el Señor Jesús nos ha dado la autoridad de arremeter contra las fuerzas del mal, y nos da la garantía de vencer. Esa práctica es una práctica de anuncio, así como en el tiempo del Señor Jesús aquí en la tierra, es de igual manera hoy día de decir: el reino de Dios está entre nosotros, el reino de nuestro Dios ha venido, y su soberanía. Ahora han venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la soberanía de Jesucristo. En ese mismo pasaje veamos otros detalles. Volvamos a Lucas capítulo 10 versículos 1 y 9. Lo resumo de esta manera. Dice que el Señor designó a otros 72 y los envió. Son los mismos, nada más estoy poniendo atención o énfasis a algunos detalles. Y los envió y les dijo: sanen a los enfermos que haya en ella y díganles: el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Por supuesto que los discípulos sanaron a mucha gente, sanaron físicamente a mucha gente. La iglesia está llamada para hacer lo mismo, por supuesto, pero hay enfermos no solamente físicamente. Y la enfermedad principal a curar es una enfermedad espiritual, es una enfermedad también de pensamientos. Pero el anuncio fundamental es: les anunciamos salud, les anunciamos sanidad. ¿Por qué? Porque el reino se ha acercado a ustedes. El reino no es que tenga que venir y tengamos que esperar a saber cuándo van a ser esos 1000 años. El reino ya está. Jesús dijo: el reino está entre ustedes. Y si yo echo fuera los demonios, que fue el mismo caso de los discípulos, y es la misma potestad que nos ha dado a nosotros, es porque el reino ya está entre nosotros. No esperemos la venida del reino. El reino está entre nosotros. En el cielo hay fiesta, en la tierra hay calamidad. Porque seguramente usted dirá: bueno, pero ¿y el mal entonces?
El mal que opera inclusive en esos hijos de desobediencia, como dice otra parte de la escritura, que de ellos. Hay una cosa importante, ya establecimos eso importante: el diablo no tiene sobre nosotros potestad, más bien nosotros tenemos sobre él la potestad que nos ha sido dada. Ni su fuerza, ni su poder puede sobre nosotros. Pero el problema es de que ese mal obra en aquellos que no le conocen. Por eso dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 12: regocijaos cielos y los que moráis en ellos. Ya dijimos que el Apocalipsis es una visión de contrastes. Y los moradores de los cielos son los creyentes en Cristo Jesús, y los moradores de la tierra son aquellos que no creen en Él. En los cielos hay fiesta. Por eso el Señor Jesús, ya me imagino la sonrisa que Él tenía cuando vienen esos gozosos, ¿verdad? Él sabía que era lo que le iban a contar, y cuando le cuentan, ¿verdad?, sonríe y les dice: miren, yo vi al diablo caer como un rayo. Ya no hay más actividad de acusación del diablo contra los que hemos creído. Ya no hay más lugar para su función de fiscal contra nosotros. Regocijaos cielos y los que moráis en ellos, es decir, regocíjense los creyentes. Pero hay de la tierra y el mar, pero hay de los que no creen en Cristo, porque el diablo ha bajado hasta vosotros con gran furor, sabiendo que tiene poco tiempo. Pero la iglesia ha sido comisionada, al igual que esos 72 que representan a la iglesia, a ir a irrumpir contra las puertas, contra la fortaleza del diablo. Porque los moradores de la tierra, es decir, los no creyentes, no tienen esa capacidad que el creyente tiene, en virtud de la fe en el vencedor. Otros detalles: Lucas capítulo 10 y el versículo 1. El Señor designó a esos 72 o 70, como dice su versión, y los envió delante de sí. Preste atención a esto: delante de sí. Ya vimos hace 8 días que la iglesia tiene una función, la función profética. Aquí hay otras funciones de exorcismo, funciones de sanidad y otro tipo de funciones, pero lo importante es, y eso nos muestra el Apocalipsis, sí, la iglesia tiene una función hasta el final de los tiempos y se prepara para su encuentro con su Salvador. Y mientras se prepara, los envía delante de sí, es decir, antes de su venida. Y dice: los envió delante de sí a toda ciudad y lugar a donde él estaba por ir, pero en cualquier ciudad que entréis y no os reciban, os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Hablamos hace 8 días del mensaje que nos ha sido obligado a comer, dulce, pero al digerirlo es amargo, porque el juicio que la iglesia debe de anunciar también en estos tiempos es terrible. Hablamos acerca de que la iglesia ha perdido esa perspectiva, pero en el Apocalipsis, volviendo al capítulo 12, versículo 9, el diablo dice: y fue arrojado, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra donde tiene actividad, y también sus ángeles fueron arrojados con él. Por supuesto que opera, como dice Pablo, en los hijos de desobediencia, pero no en los creyentes. Aunque es responsabilidad individual el mal que se comete, hasta cierto punto tienen razón cuando muchas veces dicen: mire, ¿y por qué lo hizo? No sé, usted, se me metió el diablo. Dice, claro, le echan la culpa al diablo de algo que es responsabilidad suya. Pero
hasta cierto punto tiene influencia, pero en los creyentes no. El Apocalipsis nos muestra el destino final del diablo al final de los tiempos. Ya dijimos, el diablo está limitado en poder por tres cosas o por tres razones: por voluntad divina, por el poder, la autoridad que nos ha dado como iglesia, y número tres, por nuestra fe en Jesús. Eso está claro, ¿sí? Pero por supuesto que hay un destino final. Apocalipsis 20, versículo 10 dice: y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre. Es decir, aquí se cambia la visión. No fue arrojado a la tierra donde tiene actividad, y al final de los tiempos dice: y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia, del que hablaremos dentro de 8 días, y el falso profeta, también hablaremos dentro de 8 días, y será atormentados día y noche por los siglos de los siglos. El creyente pierde de vista, además del poder que le ha sido conferido, además del poder limitado del diablo, una verdad fundamental que Zacarías, el profeta Zacarías, profetizando unos 5 o 6 siglos antes que Juan viera estas visiones, profetiza una verdad extraordinaria que debemos nosotros entenderla, porque hay una cosa importante. Los discípulos, esos 72, llegaron gozosos, ¿verdad? Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. A ver, cuénteme qué más cosas. Mira, sanamos a paralíticos, a ciegos, etcétera, ¿sí? Y entonces el Señor les dice: sí, cómo no, yo vi al diablo caer como un rayo. Aquí les doy la potestad de poner sellos sobre ellos. Pero les dijo el Señor: pero hay algo más importante. Regocíjense no por esas cosas, regocíjense porque sus nombres están escritos en los cielos. Eso es más importante. Quiero que vaya por favor conmigo a Zacarías, y si no se lo muestro acá. Alguien dijo: las letras son muy pequeñitas, pero procuré poner en 3 partes esto, y si no, pues véalo usted en su Biblia. Recordémonos que en el Apocalipsis, o desde el capítulo 1 del Apocalipsis, se nos dice que el Apocalipsis ha sido dado a nosotros, sus siervos, y que Cristo ha conformado una nación de reyes y de sacerdotes. Esta visión, o en esta visión, hay 2 personajes: Josué, es Josué el sumo sacerdote. Nosotros somos sacerdotes, pero vean lo que sucede acá, que es una realidad en nuestras vidas. Dice: me mostró, está hablando Zacarías, porque al igual que con Juan, Zacarías también tiene visiones y le muestran visiones, y esta visión es importante. Ya dijimos que el Apocalipsis hace muchísimas referencias al Antiguo Testamento, y en relación al fin del mal, esto es importante entender. Dice: me mostró al sumo sacerdote Josué. Josué se llamaba el sumo sacerdote de los tiempos de Zacarías. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, es decir, delante de Dios mismo. Y Satanás estaba a su mano derecha. ¿Para qué dice? Para acusarle. Esa es la función del diablo, o era la función del diablo, hasta que Juan en el Apocalipsis lo anuncia como una función cesada, como una función claudicada, como una función que ya no tiene razón de ser.
por la voluntad de Dios, por el poder que le ha dado a la iglesia y por la fe en el vencedor. Pero esa es la realidad pasada y es nuestra realidad también pasada. Dice, estaba delante de Jehová y Satanás estaba a su mano derecha, es decir, a la mano derecha de Dios para acusarle, para acusar a Josué. Y dijo Dios a Satanás, Dios te reprenda. Dios que ha escogido a Jerusalén te reprenda. Y vean la pregunta que le hace al diablo. Y señala a Josué. Y le dice, ¿no es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles, dice. Y estaba delante de Dios. Y continúa. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quítenle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira, que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropa de gala. Después dijo, pongan mitra limpia, es decir, la mitra es una especie de sombrero. Pongan mitra, ¿verdad? De sombrero sacerdotal, pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas. La idea es todo aquel acto protocolario cuando se vestía al nuevo sumo sacerdote. Claro, nuestro sumo sacerdote es Cristo, pero es una acción protocolaria en la cual ese tizón humeante, que así le llama Dios a Josué, que estaba vestido de ropas viles, el diablo estaba para acusarle. Pero miren la acción de Dios: vístanle, cámbienle de ropa, quítenle esas vestiduras viles, pónganle mitra limpia sobre su cabeza. Y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová, es decir, Dios mismo, estaba en pie. Y el ángel de Jehová amonestó a Josué, es decir, le dijo: así dice Dios de los ejércitos, si anduviereis por mis caminos y si guardares mi ordenanza, tú también gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar. Quiero que nos veamos ahí. Quiero pedirle a los grupos de alabanza si me acompañan. Quiero que usted y yo nos veamos ahí. Porque si bien tenemos la potestad para hollar serpientes y escorpiones, tenemos el poder para que ese poder del diablo no nos dañe. Hay algo mucho más importante que el Señor Jesús nos recuerda en esta mañana, como se lo recordó a aquellos 72 que envió en misión. Lo más importante es gozarnos por lo que Dios ha hecho para con nosotros. Es la misma visión. En el cielo ya no hay más lugar para el fiscal que nos acusaba. Es la visión que Zacarías está profetizando. 6 siglos antes. En donde nosotros, como sacerdotes de Dios también, delante de Él y ahí teniendo al acusador, Dios le dice al diablo: ¿acaso no este era un tizón humeante? Es decir, ¿acaso no sabes tú, no recuerdas tú, acaso perdiste de vista que este lo rescaté yo del fuego? Ya no hay más razón para temer las acusaciones del diablo. Ya no hay más razón para temer al poder del diablo. Él nos ha dado la autoridad. Cumplamos nuestra misión como iglesia, pero eso no es lo más importante por lo que debemos gozarnos y por lo que debemos de darle gracias a Dios.
es que Él quitó de nosotros nuestra vileza y nos ha vestido de ropas dignas de sacerdotes. Pero hay una cosa importante. Después de haber vestido dignamente o haber ordenado que se vistiera dignamente a Josué, después de que se ordenara que se nos vistiera a nosotros dignamente, el Señor también nos hace una amonestación: si anduviereis por mis caminos. Porque no es una cuestión teórica de decir, sí, yo ya acepté al Señor y tengo poder sobre los demonios y los demonios me hacen los mandados. Es que así lo quisieron hacer los hijos de Seba. ¿Se recuerda usted en el libro de los Hechos? Y dijeron, bueno, vamos a ver si yo ya vi a los apóstoles del Señor echar fuera a los demonios. Y dijeron, miren, y le dijeron al endemoniado, salgan en nombre de ese Jesús al que predica Pablo. Es decir, un Jesús con el que no han tenido relación. Y les dice, miren, en el nombre de ese nombre que menciona Pablo, les decimos salgan. Pero ¿qué dijeron los demonios? Miren muchachos, a Jesús conocemos y sabemos quién es Pablo, pero ustedes no los conocemos. Y se abalanzaron sobre aquellos hijos de Seba porque no tenían el poder. Pero el Señor nos dice, si anduviereis por mis caminos y si guardares mi ordenancia, también tú gobernarás. Porque es un asunto de reino, porque es un asunto de gobierno. Es la participación del reino o en el reino de Dios contra un reino del diablo. Pero el Señor dice, si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa. También guardarás mis atrios. El Apocalipsis nos hace a nosotros una promesa de habitar junto a Dios. Y ni siquiera en sus atrios, es que en la misma presencia de Dios, de la cual dice el Apocalipsis, no saldremos. Y entre estos que aquí están, es decir, en medio de ángeles, en medio de todos aquellos que nos han precedido, la promesa de Dios es, y entre estos que están aquí, te daré lugar. ¿Cuántos han puesto su fe en Jesús? Ustedes son vencedores. Pónganse en pie los vencedores y démosle gloria a Dios. Lo más importante no es echar fuera demonios. Lo más importante no es tener poder sobre el mal. Lo más importante y maravilloso es que hemos sido vestidos de ropas dignas. El Señor nos ha rescatado, pero tenemos una responsabilidad, porque nos ha mandado delante de sí hasta que Él venga con un propósito especial, pero también para guardar nuestra dignidad, para ir delante de Él, para ser sus dignos representantes. Alabemos al Señor. Por eso, en el Apocalipsis se menciona que el fin del mal es el principio del bien absoluto. Y Juan dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, y vi que descendía la ciudad santa. Pero ¿sabe? La ciudad santa son los escogidos de Dios, aquellos que han sido limpiados con ropas, los vestidos con ropas dignas. Juan vio descender la ciudad santa, pero Juan dice, ¿y estos quiénes son? Y el ángel le dice, son estos que han sido tomados. Es la esposa del Cordero. Es la iglesia del Señor. Somos ustedes y yo. Señor, gracias, porque entendemos, Señor, el poder que nos has conferido. Entendemos la limitación del poder del demonio. Pero, Señor, entendemos de una forma, Señor,
más extraordinaria, mejor, maravillosa. El hecho de que tú nos has rescatado como tizones humeantes y nos has vestido, Señor, ropas dignas. Tenemos en ti salvación, tenemos en ti vida eterna. Nuestros nombres han sido inscritos en el libro de la vida. Y Señor, nosotros queremos, Señor, cumplir a cabalidad tu amonestación, vivir delante de ti, prepararnos, Señor, a fin de que gobernemos tu casa y en tu presencia tengamos lugar. Gracias, nuestro Dios. Te alabamos y te bendecimos. Nuestra fe está puesta en Jesús. Nuestra fe está puesta en el vencedor. Nosotros te alabamos y te bendecimos en esta mañana. Te glorificamos, nuestro Dios, por todo lo que tú has hecho por nosotros y haces a través de nosotros. Te bendecimos, Señor. ¿Por qué no le dan fuerte aplauso al Señor? Te bendecimos, Señor. Te alabamos, Dios Todopoderoso. Te exaltamos, Señor, Rey de Reyes, vencedor, Dios Todopoderoso, Dios Todopoderoso, invencible. Ese eres tú, Señor. Te alabamos, Señor, te bendecimos.